¿Cómo le va, chicos? ¿Me escuchan? Buenas noches, doctor. Sí, lo escuchamos. Chicos, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Bien, Sí, se escucha, profe. Buenas noches. muy bien, buenas noches. Aprovecho para decirle a Martínez Marchesi, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Bien, bueno, 19:30 el miércoles, antes de... Perfecto, ¿eh? Bien, perfecto. Gracias. no, por favor, es lo que usted merece porque no queremos de ninguna manera dejarlos solos, que continúen ustedes, así que... Es mi voluntad, siempre lo ha sido, que se lleven una buena impresión de la cursada, que aprendan todo lo que se pueda y sobre todo y fundamentalmente que la disfruten, que les sirva como paliativo para tratar de entender la difícil situación que vivimos. Así que charlamos con Leandro y coincidimos en que no es justo. Usted ya rindió 5 veces, así que vamos Sí. a darle la oportunidad que se merece, que usted realmente se ganó. Bueno, Porque, gracias. Así que 19:30 el miércoles. Perfecto. Muy bien. Bueno, y la felicito que se incorpora a la charla, a la clase de hoy, porque comenzamos con un tema que es muy interesante y que tiene que ver con el sector externo. O sea, vamos hoy a ver lo vinculado al comercio exterior. Cuestión muy importante porque esto está directamente referido a la importancia que tiene que el país comercie con otros países y que no nos desangremos nosotros a través de la tremenda presión tributaria que ejerce el Estado en nosotros. Así que yo voy a compartir pantalla para mostrarles, y así ya lo tienen ustedes, el gráfico con el cual vamos a dar la clase. Perfecto. ¿Lo ven bien ahí? Sí, se ve. Sector externo. Bien, excelente. Bueno, entonces hoy vamos a comenzar y vamos a terminar con esta unidad. Sobre todo, me preocupa, y de hecho ustedes van a ver ahora, que veamos el andamiaje institucional o constitucional que tiene la unidad del sector externo. Bien, comenzamos con el comercio exterior. Ahí les pongo una definición de Mochón y Becker. Tal vez ustedes vean que hay algunos numeritos, 1, 2, 3, 4. En realidad, esos son las citas de la bibliografía del libro que yo estoy escribiendo. Es decir, estos son los esqueletos de todo lo que luego de la mañana en el Poder Judicial, la tarde realizando actividades de banco y andando de acá para allá. Y bueno, llego al departamento donde vivo solo, tengo la satisfacción de poder hablar con el mar y relajarme un poco y luego ya me preparo para la clase con ustedes, que la disfruto muchísimo. Y también es mi voluntad que ustedes la disfruten en ese sentido. Las cosas que se hacen con pasión son contagiosas. Ténganlo por seguro. El que transmite algo adentro y lo transmite con entusiasmo, prende, porque la tendencia es a quedarse, a bajar los brazos, a entregarse. No, no nos tenemos que entregar, no hay que rendirse. Hay que seguir adelante. Y cuanto más arrecia el temporal, más hay que estar afirmados al timón, porque siempre
si usted está bien afirmado al timón, va a llevar el barco a buen puerto. Entonces, ahí les puse, las relaciones comerciales de los países nos lleva al estudio del comercio exterior o comercio internacional, entendiendo por este el intercambio de bienes, servicios y capitales entre los diferentes países. La definición es de Muchón y Becker. Por eso además no tienen que preocuparse por ir a los libros, basta con que me sepan decir, nos sepan decir a Leandro y a mí esto, que por supuesto está elaborado sobre distintos libros, como van a ver ahora. Es obvio que históricamente, como yo le pongo ahí, las relaciones comerciales entre los países se dieron porque para poder producir necesitaban materias primas que no tenían, por lo tanto las debían comprar a otro país. Pero originariamente, vamos a remontarnos a la media luna de las tierras fértiles, allá al Tigris y al Éufrates, donde comenzaron los asirios, comenzaron los sirios, Babilonia, y desde esa época el Asia Menor comenzó a tener algunos puertos en el Mediterráneo. Por ejemplo, hoy en día es el puerto de Kusadasi, de Turquía, la famosa ciudad de Petra, una de las joyas modernas de las 7 maravillas del mundo. Vamos a lo que era Egipto, que tenía una grandísima producción de trigo y precisamente lo comercializaba con algunas islas del mar Egeo que pertenecían a Grecia. El problema que tienen las islas griegas, o sea, Mykonos, Rodas, Santorini, Creta, es que son muy escarposas, o sea, tienen muchas colinas y no es fácil poder tener algún tipo de ganado ovino. Entonces, con lo poco que tenían, plantaban olivo. El olivo era tradicional en Grecia y en muchos barcos griegos que se encontraron en el mar Mediterráneo hundidos, veían toneles inmensos, hechos todos con cerámica, donde se transportaba el aceite de oliva y donde se transportaban las aceitunas. Y así comercializaban con otros países, con Roma. Luego, cuando cae Troya, según cuenta Homero, entonces Eneas, príncipe troyano, va todo por la zona todo por arriba, cruzan el estrecho de Bósforo, Dardanelos, y entonces ahí llegan y fundan Roma, en el siglo VIII a.C. Entonces ahí Roma comienza, a través del puerto del Pireo, comienza a comercializar con los países que va conquistando. El Mediterráneo se convierte en el lugar de intercambio entre todos los países. Avanzamos hacia la Edad Media cuando Marco Polo llega a Venecia y cuenta que conoció la corte del Genghis Khan allá en China. Comienza el camino de la seda desde Xi'an y sigue todo por el oriente hasta que llega a lo que era la ciudad de Bizancio, luego Constantinopla, cuando se asienta como el Imperio Romano de Oriente. Posteriormente, en el siglo XV, Mehmet II, turcos otomanos, liquidan Constantinopla y la convierten en Istambul, hoy Estambul. Y por ahí pasaba todo y llegaba hasta, o sea, la seda, hasta la República de Venecia y las distintas ciudades que se encontraban en Roma, que eran repúblicas, la República de Florencia, la República de Nápoles, los ducados, los condados, o sea, hasta que incluso los venecianos, que tienen una flota maravillosa, cruzaron el estrecho de Gibraltar y ya comerciaban con Flandes. Es decir, desde la antigüedad, los países se intercambiaban lo que producían, y ahí viene una de las grandes
innovaciones que incluso ya lo vieron ustedes con Leandro, cuando les comentó del mejor discípulo de Adam Smith, de David Ricardo. Hubo otros continuadores, Stuart Mill, Jean-Baptiste Say, pero sobre todo David Ricardo, que elabora el concepto de la teoría de las ventajas comparativas, como ahí lo tienen. Y dice que de todas las razones que explican la existencia del comercio internacional, la más aceptada señala que los países tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellas mercaderías en las que tienen mayores ventajas comparativas. Es decir, cuando un país puede producir a un costo relativamente más bajo que en otros países, entonces comercia con ese país y en vez de ponerse, por ejemplo, a producir lana, que tendría que tener una gran producción para poder satisfacer la demanda, entonces, y si produce, por ejemplo, cereal, que era el famoso cuadro que yo les hablé de la frontera o curva de posibilidad de producción, pues se dedica a producir bien lo que está haciendo y compra afuera, o sea, lo compra a otro país y lo intercambia. O sea, por ejemplo, si Portugal necesita trigo porque es muy reducido y no puede producir mucho trigo, entonces le vendemos trigo, nosotros le compramos lana. Bien, es así que David Ricardo, que vivió hacia fines del siglo XVIII y muere hacia principios, en 1823 del siglo XIX, elaboró el teorema de los costes comparados. Y dice que este teorema incitaba a los países a que se especializaran en aquello para lo cual eran más aptos. Análisis que partía de considerar que todos los países respaldaban el libre comercio y eliminación de todo tipo de trabas arancelarias y pararancelarias. Así lo dice Gattaz en una obra sobre historia de la economía. Bien, vamos a continuar y vamos a entrar en un tema muy interesante que son las fuentes constitucionales. Forundarena, usted nunca se le escapa a la Constitución. Por supuesto que no. Usted cuando sale se golpea el bolsillo del saco y las damas abren la cartera y cuando están en la fila del banco leemos la Constitución Nacional. Porque es la mejor forma y la mejor herramienta para poder conversar. Entonces usted tiene fundamentos para sostener lo que sostiene y fundamentos para decir lo que dice. Y si el presidente está gobernando con DNU y no se ajusta a un presupuesto, usted le dice perfectamente que está haciendo un uso ilegítimo del decreto de necesidad y urgencia, porque usted ya lo vio en el 99, inciso tercero. Entonces, el comercio exterior tiene este andamiaje constitucional. Entonces, ya ustedes van tomando nota. El primero es el artículo 9, que se refiere a las aduanas nacionales. Entonces, nos va a decir que en todo el territorio de la nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso. Quiere decir que acá el Estado le dijo no al federalismo. No, como por ejemplo sucede en los Estados Unidos, donde cada estado tiene el dominio sobre la parte que le corresponde de río. Es decir, el estado de Luisiana va a tener el dominio sobre la parte del Mississippi. Y luego vendrá el estado de arriba, o sea, no se puede meter ningún estado y ni siquiera, por más que sea un río, ese río es como el sistema además, cada provincia de allá son estados, entonces el sistema en realidad es más cercano a lo confederado que a nuestra federación. Pero acá, la trampita está que puede haber una aduana en Santa Fe, puede haber otra en Entre Ríos, puede haber otra en Misiones, puede haber otra en Corrientes, pero lo que recauda cada de esas aduanas va para la Tesorería General de la Nación. O sea, ninguna provincia, ni siquiera en las provincias del sur,
ni Santa Cruz, ni Chubut pueden tener aduanas provinciales. O sea, las aduanas son nacionales. Luego tenemos el 10, 11 y 12, que se refiere a la libertad de tránsito interior. Recién acá, en 1853, le hicimos justicia a ese gran oriental que se llamó José Gervasio de Artigas, que sostenía que debía existir la libertad de navegación de los ríos interiores, que sostenía que el proyecto de constitución con el que mandó a sus diputados a la Asamblea del año 13, decía que debía haber libertad de comercio entre las provincias. Claro, imagínense ustedes que Buenos Aires, que quería acaparar todo, no le gustó nada. No le gustaban tampoco otras instrucciones que le mandó Artigas, y fue obvio y evidente que echó a los diputados. Dejó uno solo de la banda oriental, de los 5 que iban, para que no tuviera mayoría, y ese solo representara un poco a la banda oriental. Bueno, es así que lo vamos a leer rápidamente. El artículo 10 dice que en el interior de la República es libre de derechos la circulación de los efectos de producción o fabricación nacional, así como las de géneros y mercancías de todas clases despachadas a las aduanas exteriores. Yo no le voy a preguntar este artículo como por ejemplo le podría preguntar el artículo 26 o el artículo 20, extensión de los derechos de nacionales extranjeros. Simplemente estamos diciendo que acá dice que es libre de derecho el tránsito entre las provincias. Bien. El 11 dice, los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los ganados de toda especie que pasen por territorio de una provincia a otra, serán libres de los derechos llamados de tránsito. Antes de la Constitución del 53, usted tenía que pasar de una provincia a otra y tenía que pagar el llamado derecho de tránsito. Por ejemplo, alguien que tenía su familia en Córdoba y se moría en Buenos Aires y su familia lo quería enterrar en Córdoba, pues cada vez que el féretro pasaba de una provincia a otra tenía que pagar el derecho de tránsito. Es más, hay una serie de diferentes impuestos que trae en su parte histórica el sistema económico y rentístico para la Confederación Argentina de Juan Bautista Alberdi, y trae incluso, había como un impuesto a la carretilla. Usted pasaba con una carretilla de una provincia a otra y tenía que pagar un derecho de tránsito. Bueno, eso se suprimió cuando se sancionó la Constitución. Y luego, finalmente, el 12, dice, los buques destinados de una provincia a otra no serán obligados a entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito. O sea, que está claro que también se refiere a los barcos. Pero esa libertad de tránsito interior tiene su antecedente en el Pacto del Pilar, porque cuando viene el año 20, comienza el sistema de pactos interprovinciales, sobre todo entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, y Buenos Aires y Córdoba. Entonces, el Pacto del Pilar se produce después de la batalla de Cepeda. En realidad tenemos dos Cepedas. Una es en 1859, que es cuando Buenos Aires es vencida por las tropas de Justo José de Urquiza, que era el presidente de la Confederación, son vencidas, y luego la otra Cepeda, que es anterior, es la de febrero de 1820. Bueno, en esa Cepeda de 1820, los caudillos Estanislao López y Pancho Ramírez, Estanislao López por Entre Ríos, Pancho Ramírez por Santa Fe, derrotan al último director supremo, que era Rondó. Entonces se designa a Zarratea como gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque cae todo el sistema nacional, y Zarratea va y firma el Pacto del Pilar. Bien, el Pacto del Pilar establece la libertad de tránsito a río cerrado, se llamaba, entre las provincias litorales. Y luego está el Pacto Federal del 4 de enero de 1831, que surge de la Liga Federal que había organizado el entonces gobernador de Buenos Aires, brigadier general Juan Manuel de Rosas, que asume en 1829, y entonces Rosas
en el 31 forma esta Liga Federal y da a luz el Pacto Federal, cuyo objetivo era liquidar la Liga Unitaria que se había formado en 1830, o sea, el año anterior, la había formado José María Paz. Bueno, lo liquidan a Paz y se establece esa libertad de tránsito. Quiere decir que cuando la Constitución dice: no, los representantes del pueblo nacional argentino reunidos en el Congreso General Constituyente por voluntad y elección de la provincia que lo componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, esos pactos preexistentes son dos. El pacto del 4 de enero de 1831, que es el pacto federal, y el acuerdo de San Nicolás, que es de mayo de 1852. Muy bien. Entonces, así tenemos esos 3 artículos, 10, 11 y 12 y 9, que no son tan importantes como el 20. Ya en el 20 vemos cómo los extranjeros están asimilados a los nacionales en sus derechos. Y lo importante de eso, que dice el 20, es la libertad de navegación que tiene el extranjero como la tiene el nacional. Por eso dice bien claramente: los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Pueden ejercer su industria, comercio y profesión, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos, navegar los ríos y costas. O sea, esto es un país muy grato. Realmente es maravilloso cómo los extranjeros gozan acá de todos los derechos. Fíjense que la última parte dice bien claramente que obtienen nacionalización residiendo 2 años continuos en la nación, pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República. O sea, que con 2 años son nacionales. Vaya usted a los Estados Unidos a ver cuántos ilegales hay y cuánto tiene que hacer usted si quiere ser ciudadano norteamericano, pero ni por broma. Y además, si es ilegal y lo agarran, pues lo van a deportar. Lo mismo pasa en Europa. Usted entra en España y no le dicen nada, pero le están dando una visa que no excede los 6 meses. Y en cualquier lugar de Europa no le van a permitir que se quede. Incluso, si usted está viajando porque es turista, no lo van a embromar. Pero si usted va a un empleo o quiere conseguir un empleo, y bueno, ahí va a tener que tener algo, o el pasaporte de la Unión Europea. En cambio, nosotros con 2 años ya lo hacemos nacionales. Obtienen la nacionalización. Es demasiado. Hay cosas que deberían cambiar porque, fíjese usted, que yo le soy muy sincero. Está bien esto, Juan Bautista Alberdi para el año 1953, las bases las escriben en el 52, pero yo le digo a usted que la universidad, que es libre y gratuita en la Argentina, hace que vengan ecuatorianos, venezolanos, colombianos, paraguayos, chilenos. La universidad en Chile es carísima. Entonces, esto que tenemos nosotros de una educación pública y gratuita, no lo podemos perder. Entonces, vamos a luchar a muerte para que la universidad no sea arancelada, que todo el mundo pueda estudiar y se pueda recibir. Es un logro que hay que seguir sosteniendo. Bien, luego tenemos el artículo 26. Y acá encontramos todo un tema. Porque el 26 le va a decir que la navegación de los ríos interiores de la nación es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional. Y esos reglamentos que dicta la autoridad nacional son: pague el derecho de tránsito. Usted quiere navegar el Uruguay, quiere navegar el Paraná, perfecto, es libre de hacerlo, pero la reglamentación dice que tiene que pagar. Perfecto, pago y... Claro, vaya usted a navegar alegremente por el río Támesis, a ver qué le dicen los ingleses, y pregunte a ver dónde pago, y no va a pagar porque no lo dejan. Y donde avance un poco, se le van a poner a la par 2 Sea Harrier y le van a decir que inmediatamente para el barco. No le digo si usted quiere navegar el Sena, pues se le van a poner en vuelo 2 Mirage o 2 Super Etendard
y no le cuento si usted quiere navegar por el río Mississippi o el San Lorenzo en los Estados Unidos. Nosotros acá decidimos que la navegación de los ríos interiores es libre, con lo cual se destruyó la teoría de Rosas que sostenía la soberanía de los ríos interiores por el país. Bueno, lo mismo sostenía Mariano Fragueiro en cuestiones argentinas y decía bien claramente que el país debía tener la soberanía sobre sus ríos interiores y no lo tenía que transitar ningún otro país si no era especialmente autorizado a la petición que hacía como correspondía. Entonces acá encontramos dos posturas. Obviamente que triunfó la de Alberdi, porque bajo el manto del gobernar es poblar, había que abrir las puertas de la Argentina al mundo. Por eso el preámbulo asegura los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieren habitar el sur argentino. Bien, luego tenemos el 75, ¿sabes? Siempre volvemos y rápidamente decimos que el inciso primero dice que corresponde al Congreso, así comienza el 75, y establece la atribución que tiene de legislar y fijar las tarifas de derecho de importación y exportación. Luego el inciso 10 se refiere a que es facultad del Congreso también reglamentar la navegación fluvial, puertos y aduanas. Luego el inciso 13 establece que corresponde al Congreso reglamentar el comercio exterior e interprovincial. A este inciso 13 le llaman la cláusula comercial de la Constitución porque ha sido tomada de la Constitución de los Estados Unidos. De hecho, en 1853, cuando se reúne el Congreso General Constituyente en Santa Fe, el entonces miembro informante de la Comisión de Negocios Constitucionales, el doctor Benjamín Gorostiaga, cuando presentó el proyecto de Constitución, dijo: este proyecto está vaciado en el molde de la Constitución de los Estados Unidos. Y así, la Constitución de 1787, sancionada en Filadelfia, es una de las fuentes de la Constitución Nacional. Entonces, dada la trascendencia que se le da, vamos a leer ese inciso 13 que dice bien claramente que es facultad o corresponde al Congreso reglar el comercio con naciones extranjeras y de las provincias entre sí. O sea, muy simple, muy claro, pero establece la facultad y después están los artículos, que yo no se los incorporé acá para no enloquecerlos, que dice que las provincias pueden celebrar tratados de comercio siempre y cuando no vayan en contra de las disposiciones de la Constitución Nacional y de lo que especialmente establece el artículo 75. Bien, así como vamos a hablar ahora de un tema que es muy caro a la Argentina, y se refiere al deterioro de los términos de intercambio. Voy a bajar un poquitito para que... Ahí está, concentremos ahí. Fíjese usted la palabra deterioro de los términos de intercambio. O sea, nosotros comerciamos con otros países, intercambiamos mercancías, bienes y servicios, pero ¿qué pasa con nuestras mercancías, bienes y servicios? ¿Por qué esos términos de intercambio se han deteriorado? Y ahí le pongo que el estudio del comercio exterior está profundamente vinculado con la cuestión del desarrollo. Ustedes recuerdan cuando nosotros vimos en la unidad primera que una de las causales, mejor dicho, una de las características de un país subdesarrollado es que depende mucho del comercio exterior. O sea, está buscando países que le compren lo que produce, porque si no, no se puede sostener, ¿no? Va a tener un déficit fiscal muy grande. O sea, este problema no lo tiene un país que pegó el salto en la curva de posibilidades de producción y ha logrado el desarrollo.
Entonces la vulnerabilidad exterior de las economías desarrolladas se expresa en el constante deterioro de su comercio exterior, dice Rogelio Frigerio. Rogelio Frigerio, abuelo del que fue ministro de Macri, en realidad ese ministro no tenía la brillantez que tenía Rogelio Frigerio, abuelo, que juntamente con el doctor Arturo Frondizi, a partir de 1958, elaboraron este proyecto y modelo económico llamado el desarrollismo, que permitió que la Argentina lograra el autoabastecimiento petrolero. Es decir, decía Frigerio, las materias primas y los alimentos, principalísimas exportaciones de los países subdesarrollados, valen cada día menos en el mercado mundial, mientras que los productos terminados, necesarios para producirlos y mantener en actividad las industrias livianas, cuestan cada día más. Puntualmente, fíjese usted, cuando varía el precio del barril de crudo, actúa como un latigazo en relación a los países con economías subdesarrolladas, porque genera un aumento muy importante de la energía. Frigerio decía que nosotros, por ejemplo, en 1920 le comprábamos un tractor a los Estados Unidos y por ese tractor entregábamos el equivalente a 10 bolsas de lana lavada. Si en 3 años o 5 años, 1925 o 1930, ese tractor tenía unos amortiguadores que le permitían que el que iba manejando el tractor no salte como si estuviera arriba de un carro que lleva melones, ya teníamos que entregar 20 bolsas de lana lavada. Y si más adelante, hacia 1956, ese tractor tenía un sistema de encendido mucho más efectivo que el que fuera simplemente una llave, o sea, si era un sistema de encendido eléctrico, teníamos que entregar hasta 40 bolsas de lana lavada. Claro, fíjese usted lo que significa producir materia prima. Nosotros, que como ustedes vieron en unidad 3, cuentas nacionales, tenemos 3 sectores de la economía, un sector primario, que es el de los bienes de la naturaleza, un sector secundario, que es el de la manufactura, la industria, y el sector terciario, que es el de los servicios. Nosotros exportamos lo del sector primario e importamos lo del sector secundario. Y ahí viene el problema de que eso que importamos del sector secundario tiene esta famosa palabra o concepto que se llama valor agregado. En cambio nosotros, es más, llegamos a exportar hierbas en containers que vienen de Alemania en unos blisters con las pequeñas cápsulas y resulta que lo que hacen ellos es empaquetar lo que nosotros mandamos y le estamos comprando ese producto a Alemania cuando se podría fabricar en la Argentina. Es obvio y evidente que no hemos entendido lo que significa la posibilidad de generar un proceso industrial que va a llevar un tiempo, pero que es necesario que en algún momento se haga. Por eso hablaba muy bien Rogelio Frigerio de la importancia que tenía el deterioro de los términos de intercambio. Más allá que después vamos a ver que hay mucho más para hablar de ese deterioro. Y lo vamos a ver precisamente en un documento muy importante que vamos a analizar, un documento que yo les voy a preguntar, por eso les digo que no queremos dejarlos solos, porque esto es, si no es aplicable a la realidad, es difícil estudiarlo, es tedioso estudiarlo. Por eso, los estudiantes, muchos de los que están acá, en más de una oportunidad me han dicho, y sí, yo la cursé varias veces, pero yo les digo, seguro que las 2 o 3 primeras veces la cursó con los contadores. Yo no tengo nada contra los contadores, porque he convivido con ellos durante 30 años más, porque yo terminé con 36 años y 8 meses, empecé primero en historia constitucional y a los 2 años, o sea, en el 84 comencé con historia constitucional y en el 86 empecé con economía
con el derecho financiero y tributario, luego se llamó economía y finanzas porque desapareció la parte de derecho financiero y tributario, ahora volvió nuevamente, nociones de economía por un lado, economía y derecho tributario y financiero por el otro. No tengo nada contra ellos, pero le dan a todo un tinte muy economicista y no lo aplican a la realidad que nosotros tenemos. Por eso, esta estructura de la balanza de pagos no tiene lo que tenía el programa anterior, que le hablaba de la curva del déficit y superávit de la balanza de pagos. Y usted lo volvían loco con un gráfico que está en el libro de Mochoni Becker y que no nos sirve como estudiantes de Derecho. Entonces vamos tranquilamente a ver qué es esto de la balanza de pago. Pero antes no quiero perder esto. Efectivamente. Entonces, la balanza de pago es un instrumento contable que registra sistemáticamente, o sea, va registrando en forma progresiva. A ver cómo andamos de hora. Estamos perfecto. Registra sistemáticamente el conjunto de transacciones económicas que ocurren durante un tiempo determinado entre los residentes de un país y los residentes del resto del mundo. Acá ustedes van a ver que se contabilizan en una línea rubros, los distintos rubros. Hay un rubro A, un rubro B, un C y un D. Y hay subrubros dentro de los rubros. Luego tenemos otra columna donde están los ingresos, es decir, la plata que entra, y luego están los pagos o llamados egresos, que es lo que nosotros pagamos al exterior. Y el saldo sería, por ejemplo, que ustedes ya lo vieron como componente del Producto Nacional, la diferencia en mercancías entre lo que exportamos e importamos nos va a dar el llamado saldo exportador neto. Entonces fíjese cómo la balanza de pagos va a registrar una cantidad de aspectos que tienen mucho que ver con la vida económico y financiera del país. Bien, entonces, pregunta de examen. ¿Quién elabora la balanza de pagos? Bien, el Banco Central de la República Argentina. Mire usted, ¿por qué es importante esto? Porque no es el Ministerio de Economía. El Banco Central es autónomo, no tiene nada que ver con el Ministerio de Economía. Entonces tal vez usted piensa que en forma inmediata le va a salir eso o le va a salir el jefe de gabinete. No, esto está reservado al Banco Central de la República Argentina, sobre todo y fundamentalmente porque después vamos a ver un rubro donde el Banco Central tiene mucho que ver. Bien. Entonces, ahí le digo, está dividido en tres grandes bloques: cuenta corriente, cuenta de capital y cuenta financiera. Y además hay una pequeña partida, que sería la D, de errores u omisiones, que es de carácter residual, con la misión de saldar el conjunto de la balanza. En realidad, es una cuenta un poco mentirosa, porque lo que trata de decir es que, bueno, si hay un déficit de la balanza de pagos, tampoco es tanto porque está más o menos equilibrado en la cuenta o en la parte de errores o omisiones. Y en realidad lo que trata de disfrazar eso es la verdad de la milanesa, como se suele decir, y esa verdad es que la balanza de pagos es deficitaria. Y ustedes van a ver ahora por qué. Vamos a la estructura. Entonces tenemos rubros, pero a medida que yo los vaya mostrando, los voy a ir explicando, porque más abajo ustedes tienen la explicación. Entonces, así tenemos un rubro que se llama cuenta corriente. De la cuenta corriente dependen 4 subrubros: mercancías, servicios, rentas y transferencias corrientes. Bien, vamos al 1, a las mercancías. Entonces, usted tiene... bueno, espere que nos fuimos demasiado. Vamos a volver un poquito. Pero yo voy a volver tratando de que ustedes vean esto.
Ahí está. Fíjese, las mercancías conforman la llamada balanza comercial. Pregunta de examen. ¿La balanza comercial abarca o incluye la balanza de pagos? ¿O la balanza de pagos absorbe e integra la balanza comercial? ¿O la balanza comercial es una parte de la balanza de pagos? O sea, no cabe ninguna duda que la balanza comercial es una de las partes de la balanza de pagos. Entonces, cuando ustedes lean el diario o vean alguna noticia que dice que la balanza comercial va a dar un superávit, es porque evidentemente se espera una cosecha de soja fantástica y se espera que podamos vender al exterior toda esa soja, con lo cual no es un tema menor, porque si la balanza comercial, como vamos a ver ahora, nos da superávit, por lo menos el saldo exportador neto lo vamos a tener controlado y vamos a tener la posibilidad de no tener que sacarle tanta plata de impuestos a los argentinos y sí recibir la fuente de las exportaciones que viene de la soja y del comercio exterior. Por eso acá dice bien claramente, vamos a ir más abajo, ahí está. En las mercancías se anotan las importaciones, lo que compramos al exterior, y las exportaciones, lo que vendemos al exterior, de mercancías, sin incluir seguros ni flete. Fíjese usted que los seguros y los fletes están en otro subrubro, que ahora vamos a ver después. Las importaciones, como les dije, son las compras de bienes al exterior. Las exportaciones de mercancías son las ventas de bienes al exterior. Luego, las exportaciones netas o saldo exportador neto es la diferencia entre las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Bien, entonces, ¿cuáles son los supuestos? Si lo que exportamos es en divisas mayor que lo que importamos, tenemos superávit comercial. Entonces el saldo de la cuenta corriente es positivo. Porque prácticamente el resto tiene poca incidencia sobre la cuenta corriente como la tiene la balanza comercial. Esto pasó durante la época del gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner, que decían S y S, o sea, suerte y soja. De esa forma, el modelo de exportación de Néstor se convirtió en un modelo que permitía un superávit. Flor de Barullo tuvo el matrimonio cuando a Cristina se le ocurrió sacar por DNU las famosas retenciones al agro o al campo, porque eso liquidó y la relación con la sociedad rural argentina, la relación con los productores, y además le hizo ver a Cristina que no podía meterse con el DNU a regular eso, porque expresamente el 99, inciso tercero, los invito a ustedes a que lo lean, prohíbe el DNU para cuestiones tributarias. Y las retenciones al campo son una especie de impuesto a la exportación. Bueno, terminó esto en el Congreso como tenía que terminar, y recuerden, mi voto es no afirmativo, que era el caso de Cobos. Entonces hubo una lucha entre la presidenta y el vicepresidente, que era el presidente del Senado, porque evidentemente se fueron absolutamente de mambo con el tema del agro. Bien, vamos al segundo. El segundo subrubro son servicios. Ahí vamos a registrar ingresos, las exportaciones de servicios, y en egresos, o sea, pago las importaciones de servicios. Y ahora vamos a ver qué quiere decir servicios. Entonces, lo tenemos acá. Los servicios comprenden los costos de transporte, o sea, el flete, los seguros, viajes, turismo y royalty, patentes y licencias, y servicios culturales.
Por ejemplo, el caso de flete. Fíjese, nosotros encontramos el comercio con Alemania. Entonces le decimos a Alemania, le vamos a vender una cantidad de harina de pescado, por ejemplo, o de aceite de pescado de bacalao. Bueno, perfecto, le dice Alemania. Yo soy buen comprador, pero ¿usted quería que viniera por Aerolíneas Argentinas? No, viene por Lufthansa. O sea, me paga el flete. Ah, dice Italia. Así que usted está produciendo soja, por decirle hoy la producción más importante. Bueno, muy bien, yo le compro soja. ¿Cómo dice? ¿Que viene por Aerolíneas Argentinas? No, viene por Alitalia. Iberia le dice, sí, yo le compro angostinos, todos los containers, porque tenemos pesca, pero evidentemente lo de ustedes permitiría que pudiéramos nivelar el consumo interno. Ah, ¿qué quiere decir que? No. Por su aerolínea de bandera no, viene por Iberia. Entonces nosotros estamos pagando el flete, o sea, el transporte, y por eso le pongo, si la exportación se hace en un buque o avión extranjero, hay una salida de divisas. Ahora, si la importación se hace en un buque o avión nacional, que viene, eso es dinero que queda. Bien, el tema de las patentes. Yo estoy de acuerdo con usted, si le gusta ir a comer a McDonald's, a Burger King, va a Buenos Aires, a Puerto Madero y entra en Friday, me parece excelente. Pero estamos pagando un royalty, o sea, una licencia que para el caso de McDonald's son los famosos arcos dorados. Usted le puede gustar, y me parece perfecto, que escuchar música caribeña, música de salsa. Bien, yo que hago los arreglos para la banda, que tocamos ahora el sábado 22 en Dickens, y que tenemos la Sunset Band, perfecto, bueno, yo hice los arreglos de Santana, de Maná, hice los arreglos de Ruta 66, de Papo. Bueno, lo único que se queda en el país es Ruta 66. Ahora, los otros arreglos de Santana, de Maná, es dinero que se va al exterior. O sea, que hay un derecho por utilizar esa música que sale. Lo mismo si usted decide comprar, y está bien, me parece perfecto, usted quiere leer a Harry Potter, tiene todo el derecho, macanudo, es un mamoteto así, pero a usted le gusta, perfecto, se va para Gran Bretaña. Usted lee el Martín Fierro, lee a Borges, es plata que queda acá. O sea, es increíble, pero mire todo lo que se asienta en la balanza de pagos. Si usted quiere hacer un par de zapatillas y poner el demonio de Tasmania, le va a tener que pagar a Warner Bros. Ahora, si le pone el logotipo de Paturucito, esa plata va a quedar acá. Entonces, son todos los movimientos financieros que se van registrando. Bien, rentas. Es otro de los... vamos a volver a la balanza de pagos para que lo ubiquen. Fíjense, mercancía, servicios, renta, sería el A3. Bien, ¿qué entendemos por rentas? A ver cómo vamos de tiempo. Bien, perfecto. ¿Qué entendemos por rentas? Ahí sí, vamos a ir a la cuenta de rentas. Bien, son las remuneraciones, el pago que los trabajadores se hacen a los trabajadores residentes en el país y no residentes, o sea, los que vienen de Bolivia, vienen de Paraguay, los que se pasan en Chile y trabajan acá, o de un banco extranjero, los chinos, los que vienen porque está bien, usted dice, pero le paga el banco chino, sí, macanudo, perfecto, pero se asienta en la balanza de pagos. Y además tenemos no solamente remuneración de los trabajadores residentes y no residentes, sino también las rentas de inversiones. Si ese dinero se recibe por los que están
como residentes en el país, lo ponemos en ingreso. Ahora, si ese dinero que le pagamos a un no residente, que no está acá, lo tenemos que poner en la columna de egresos o de pagos. Aclara Muccioni Becker que residente también es un extranjero que tiene un comercio en la Argentina, aunque mantenga su nacionalidad británica y viaje con frecuencia a Gran Bretaña. Muy bien. Vamos a continuar con los rubros de la balanza de pagos. Transferencias corrientes, ya es el cuarto, el último de la cuenta corriente, del rubro cuenta corriente. Acá se refiere a donaciones o subsidios públicos y privados. Por ejemplo, dice, cuando se recibe es una exportación. A veces, si el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, hace una donación al país, por ejemplo, para que se haga una exposición. Entonces lo ponemos en ingreso. Ahora, supongo el caso que Argentina ayudó a Haití cuando tuvo ese famoso tsunami que hizo bolsa toda la isla. Bueno, eso lo asentamos como un egreso, ¿sí? Es una importación. Bien, vamos a la otra, a la B, cuenta de capital. Acá sentamos las transferencias de capital, o sea, los fondos por liquidación del patrimonio de migrantes y la adquisición y enajenación de activos no financieros. Por ejemplo, los recursos del subsuelo. Todo lo que en su momento, no se olviden que hay un artículo de la Constitución Nacional, no se olviden que el 123 expresamente dice, vamos a recordarlo, al final es muy importante porque es un agregado de la reforma del 94 y expresamente dice, el 124. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Quiere decir que todo ese dinero que las provincias recaudan en concepto de regalías, que fue el caso de Santa Cruz, por todas las regalías petroleras, que nunca nadie sabe a dónde fueron a parar. Primero anduvieron por los bancos suizos, después fueron a otro lado, después se hizo un fideicomiso. Bueno, todo eso se anota también en la balanza de pagos. Bien, vamos ahora a la cuenta financiera. Fíjese que la balanza de pagos no solamente va a registrar bienes, sino también este tipo de servicios financieros. En la cuenta de capital se asientan las transferencias de capital, o sea, fondos por liquidaciones de patrimonio de emigrantes, y la adquisición y enajenación de activos no financieros. Perdón, ya lo vimos, cuenta de capital, cuenta financiera. Discúlpenme. Las cuentas financieras son las inversiones de la Argentina en el exterior. O sea, si usted como argentino se juntó con 4 o 5 amigos y compró un departamento en Miami, bueno, esa inversión hay que declararla en la declaración jurada de bienes personales y entonces automáticamente va también a la balanza de pagos. También las inversiones del exterior en Argentina, o sea, o del extranjero en la Argentina. Los préstamos y depósitos de la Argentina en exterior, o sea, los que nosotros hacemos y los que pedimos. Y las reservas, por eso decía que acá empieza a jugar un papel importante el Banco Central. Las operaciones que se registran en esta cuenta financiera alteran la posición acreedora-deudora del país respecto al exterior. Comprende los siguientes subrubros. Miren, tenemos una inversión directa, por ejemplo, la compra inmobiliaria que hace un extranjero. Un extranjero compra una propiedad en Buenos Aires, en Recoleta, es una inversión directa. Otra es la inversión en cartera, o sea, la compra-venta de acciones. Cuando el Banco Central emite bonos de la deuda pública, bien, esos bonos que se compran, títulos de la deuda, es inversión en cartera. Otras inversiones, préstamos de depósitos extranjeros en el país y préstamos de depósitos argentinos en el extranjero. Acá se registra la deuda externa. Luego tenemos un tema muy importante del Banco Central, la variación de reservas. Y acá corresponde analizar qué quiere decir posesión de divisa y qué quiere decir activos de reserva. La posesión de divisa son las reservas en moneda extranjera. ¿Cuántos millones de dólares tenemos en el Banco Central?
cuánto tenemos en euros, cuánto tenemos en swap, que es un sistema que cuando se firmaron los contratos con China, con Xi Jinping en la época de Néstor Kirchner, entonces ahí nos obligaron a adquirir los famosos swap. O sea, nosotros tenemos que irlos vendiendo y según la actualización correspondiente, y de esa manera vamos saldando la plata que en su momento nos prestó China para solucionar el déficit que teníamos fiscal. Muy bien. Y los otros son los activos de reserva, o sea, es el oro monetario. ¿Cuántos lingotes tenemos nosotros en el país que respaldan la moneda? Fíjese, le voy a comentar que en Wall Street, Manhattan, Nueva York, donde está la bolsa de valores, la New York Stock Exchange, hay al lado de la bolsa de valores hay un subsuelo donde hay como gateras de un edificio de propiedad horizontal en el último piso. Bien, una gatera la alquila Venezuela, otra la alquilaba la Argentina, otra Ecuador, otra Colombia. Fíjense qué confianza que tienen los países sudamericanos en sus gobiernos, que le encargan a los Estados Unidos, a la bolsa de valores de Nueva York, en Wall Street, que cuide su oro. Realmente increíble. Bueno, la Argentina tenía ahí más o menos una montañita de 1 metro de lingotes de oro. Resulta que cuando Néstor fue presidente, lo sacó eso por esa bendita idea de que las relaciones internacionales tenían que ser con Venezuela y con Cuba, y nos terminamos peleando con los Estados Unidos. Por eso acá no vienen inversiones, y las inversiones van a Chile o van a Brasil, porque nosotros estamos equivocados en materia de relaciones exteriores si seguimos pensando que tenemos que vincularnos con Venezuela o eventualmente con Cuba, pero el problema es con Venezuela. Entonces sacó la plata de Wall Street y la llevó al Banco de Basilea. Y después del Banco de Basilea yo le perdí la pista. Yo le invito a usted, pero sepa que le va a llevar mucho tiempo, a averiguar dónde están las reservas en oro de la Argentina. Por ahí encuentra 200 millones que en la época de Macri, para ver si el oro que había comprado Cristina y estaba en lingotes en el Banco Central de la República Argentina tenía legitimidad o no, entonces el entonces presidente del Banco Central, Sturzenegger, mandó al Banco de Londres en depósito esos lingotes de oro a ver si pasaban, y si pasaban era bueno. Bueno, pasaron. Y realmente están allá ahora en el Banco de Londres esa reserva. Pero hay otra parte que no se sabe a dónde está. Entonces lo más probable es que le diga eso. El resto no lo sabemos. Bien. Vamos ya. Y 35, tenemos tiempo todavía, sí. Como les decía, hay una cuenta que se llama errores u omisiones. Esta es una cuenta de ajuste. O sea, si los gastos y los ingresos nos dan una diferencia muy importante, en el saldo tratamos de dibujar un poquitito, de modo que se haga ver como que eso no es tan grave, porque tampoco es un error, y se ha omitido poner algún tipo de ingreso que no se puso en su momento, como para que esa diferencia no sea tan grande. O sea, lamentablemente una cuenta mentirosa. Si las cosas fueran transparentes, estuvieran bien hechas, no tendría que haber una cuenta de errores o omisiones, de ninguna manera. Bien, ustedes en el programa, y como ven, yo voy siendo muy prolijito y dando punto por punto, al extremo tal de que la parte del sector externo, entonces ya hemos visto la balanza de pagos, la definición, los componentes, la balanza comercial, exportación e importaciones, y ahora vamos a ver el mercado de divisas y el sistema de tipo de cambio. Entonces ahí tienen. Ahora vamos a ver el mercado de divisas. ¿Qué quiere decir esto? Bien, es el lugar donde se compran y venden monedas de distintos países. Es aquí donde las empresas argentinas adquieren divisas para pagar las importaciones de bienes y servicios que deben adquirir en el extranjero.
Sistema de tipo de cambio. El tipo de cambio es el precio relativo de una moneda en relación a otra moneda distinta. Los tres sistemas de tipo de cambio más utilizados son el tipo de cambio flexible, el que depende del juego de la oferta y la demanda de divisas. En realidad, esta forma debía haber existido en la época de Macri y no haber pedido un préstamo al Fondo Monetario Internacional para frenar la disparada del dólar. Debía haber permitido que el mercado fijara el precio del dólar. Si hay más demanda, iba a levantarse más. Si hay menos demanda, iba a bajar. O bien el Banco Central ofrecía que los que pusieran dinero en plazo fijo tuvieran un interés mucho más grande y entonces se volcaban hacia el sistema de ahorro en dinero argentino y no a comprar verdes. Bien, luego tenemos el tipo de cambio fijo. El Banco Central establece un determinado valor para su moneda con respecto a otra. Por ejemplo, dijo, el dólar vale tanto, tantos pesos argentinos. Y en realidad sabemos que no era así. Por eso pasó lo que pasó. Y luego, o bien en relación a una canasta de monedas, el que hablaba de una canasta de monedas era Cavallo en su momento, en el gobierno de la Rúa, como una forma de sacar la convertibilidad y tomar distintas monedas, por ejemplo, tomar el dólar de Nueva Zelanda, la libra de Australia, la moneda de Canadá, o sea, algunas monedas de algunos países desarrollados, pero no el dólar o el euro, sino armar de una canasta de monedas. Y entonces, de esta forma, el Banco Central interviene comprando o vendiendo divisas para mantener fijo el tipo de cambio. Y luego tenemos el tipo de cambio semifijo o mixto, que es una combinación de los sistemas de flotación y los de tipo fijos. En un sistema de flotación, como le pongo, el Banco Central realiza a corto plazo intervenciones para alterar los tipos de cambio en determinada dirección. En el sistema semifijo o mixto, se busca mantener una paridad que se mantenga fija en el tiempo, pero se permite que fluctúe dentro de una banda de fluctuación. Los márgenes los fija la autoridad monetaria. Nosotros teníamos que haber permitido que el dólar fluctuara, es decir, que estuviera hoy, por ejemplo, entre 145 y 155, de modo que no se dispare, no tengamos el miedo, el susto de que después de las elecciones, de las PASO, el dólar se vaya a las nubes y la inflación también y no sé a dónde va el país. Les dejo que cuando hablen con Leandro le pregunten de una moneda que está haciendo furor en el mercado y es el Bitcoin. Mis hijos, tanto Lautaro de 20 años que estudia Relaciones Internacionales, como Leandro, están comprando Bitcoin. Y la verdad es que me sorprende porque aumenta muchísimo más que el dólar o que el euro, que uno quiere ver el papel. Y este sistema de monedas que son virtuales, sin embargo, hoy en día en los Estados Unidos y en Europa se compran y venden propiedades en Bitcoin. Así que fíjese usted cómo el avance de la tecnología le está instalando una nueva moneda. Bien, continuamos. Esto es muy interesante. Este punto habla de la integración económica. Y es interesante porque los países se vinculan por acuerdos comerciales, pero además se vinculan entre sí, países cercanos, en lo que serían los sistemas de integración aduanera, o sea, para bajar los costos y poder comerciar entre sí. Por eso les digo que la integración económica pretende la integración y unión entre países mediante la supresión de barreras arancelarias y la creación de un solo mercado supranacional, o sea, un mercado que está por encima, por ejemplo, en el caso del NAFTA,
integrado por Estados Unidos, Canadá y México, que es el ejemplo de un sistema de preferencias aduaneras, bajan las barreras arancelarias y entonces el NAFTA es el que permite que México le compre a Estados Unidos le compre a México, México le venda a Canadá, Canadá le venda a México, y entonces se van protegiendo entre ellos, sobre todo de los sistemas de competencia imperfecta que prácticamente generan un sistema perjudicial al comercio. Por ejemplo, el dumping. Entonces, de esta forma, liquidan el dumping. Bien. Luego tenemos las zonas de libre comercio. Por ejemplo, la Asociación Europea de Libre Comercio y la Asociación Latinoamericana de Integración Económica, o sea, ALADI. También tenemos uniones aduaneras y uniones económicas, y la más significativa es la Unión Europea. Bien, por otro lado tenemos organismos multilaterales. Son organismos económicos internacionales auspiciados por las Naciones Unidas. El primero de ellos es el GATT, o sea, iniciales de General Agreement on Tariff and Trade, o sea, Acuerdo General de Tarifas y Comercio, que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, nosotros, cuando queremos vender determinado producto, por ejemplo la soja, nos pone el mercado de Chicago, de acuerdo al GATT, el valor. No es a lo que nosotros lo queremos vender, es a lo que nos dicen que sale la tonelada de soja. Por lo tanto, el hecho de estar en el GATT, donde me dice, ¿por qué tenemos que estar en el GATT? Bueno, porque eso le permite a usted que pueda venderle a China, que le pueda vender a países de Europa. Porque si se va del GATT y quiere poner el precio, no solamente no nos van a comprar, sino que evidentemente nos vamos a quedar nosotros con toda la cosecha. Bien, luego tenemos las comisiones económicas de cooperación económica, así en Europa es la CEE, y en América Latina tenemos una muy especial, que es la CEPAL. Si tengo unos minutos, les cuento rápidamente. Sí, me quedan 15 minutos. Les voy a contar rápidamente en qué consiste la CEPAL. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se creó un organismo llamado Comisión Económica para América Latina con el objetivo de que se pudiera solucionar los problemas económicos que se habían dado en América Latina por la penetración económica de los Estados Unidos. Bien, de esta forma, la CEPAL contó con expositores de altísimo vuelo, por ejemplo, en Brasil, Celso Furtado, en Chile, Osvaldo Zunkel, en Argentina, Aldo Ferrer y Julio Olivera, y de esta manera la CEPAL emitió todos unos informes que vamos a ver después con detenimiento cuando veamos inflación, que por ejemplo dijo que los problemas de América Latina pasan por las cuestiones estructurales. O sea, nosotros somos países subdesarrollados porque no afrontamos con eficiencia los problemas de infraestructura que tenemos. O sea, tenemos aerolíneas de bandera que dan mucho déficit. Por ejemplo, las aerolíneas argentinas dan más de 2 millones diarios de déficit. No tenemos una flota fluvial, no tenemos una flota de barcos que vaya y venda. Tenemos rutas intransitables, es decir, son problemas de infraestructura. Y decía la CEPAL, no se va a poder entender el fenómeno inflacionario si no se aborda el problema estructural de América Latina. Bien, esos boletines de la CEPAL fueron muy importantes y por eso originaron una escuela que a mí me causa muchísima gratitud, porque así como los americanos se ufanan de tener la escuela de Chicago, con Milton Friedman, la escuela de Harvard, que da todo el liberalismo norteamericano,
los ingleses dicen, acá nació el liberalismo con Adam Smith, y acá también nació John Maynard Keynes, y bueno, y si pelean los keynesianos contra los liberales, los austríacos dicen, acá nació la escuela de Hayek, los alemanes hablan de la economía social de mercado, con von Mises y Erhard, y nosotros tenemos también nuestra escuela estructuralista, que ha dado estos informes de ACEPAL, que son realmente trascendentales para analizar el problema de América Latina. Bien, luego tenemos otros organismos internacionales, como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y el famoso FMI, que nació luego de los acuerdos de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, acuerdos que tenían por objeto que se formara una entidad con un dinero formado no solamente por países, sino por particulares, para ayudar financieramente a Europa, que había terminado destrozada. Luego el Fondo Monetario se convirtió en un gran buitre que nos presta y nos cobra un interés significativamente alto. Aunque aprieta, pero no ahorca, porque yo no creo que el país el año que viene entre en default por no poderle pagar al Fondo Monetario. Ya el fondo nos va a dar la posibilidad de que podamos pilotearla y que sigamos pateando unos años más para que el próximo gobierno, si no es obviamente el actual, que no repita, bueno, tenga la posibilidad de poder relajarse un poco y no estar al borde del default. Bien, entonces ya quedándonos casi unos 10 minutos, vamos a ver el último punto, que es este, que se refiere a las políticas aduaneras y a estas dos famosas cláusulas. Bien, de libre cambismo y proteccionismo no voy a abundar mucho, con que sepan esto, porque ya ustedes han estudiado en historia constitucional, sobre todo los que estudiaron con Furundarena, los que se escaparon de Furundarena, y les va a ser difícil saber el tipo de variantes aduaneras. El libre cambio propone el comercio entre países sin que el sector público fije trabas de ningún tipo, que entre todos. Bien. La apertura económica sería que el libre cambio sostiene que la libre circulación de mercadería estimula el libre juego de oferta y la demanda, el desarrollo de la especialización y la introducción de innovaciones tecnológicas, aumentar la productividad y el bienestar económico, reduciéndose los precios. O sea, propone la libertad de ingreso de productos en libre competencia sin trabas. Está bien, macanudo, pero ¿sabe lo que pasa? Que el libre cambio en la Argentina en materia aduanera fue desastroso. Por ejemplo, en la época de Martínez Dios, el superministro del dictador Videla, porque es lógico cuando hay una industria en la Argentina, por ejemplo, el caso hoy de la cerveza, bueno, si entra una cerveza extranjera y viene con un precio más bajo, bueno, obligará a la cerveza nacional a que baje un poco. En tanto en cuanto no haya dumping, o sea, no sea más bajo de lo que se vende allá, sino que sea más bajo igual de lo que se vende allá, en Europa. Y luego tenemos el caso del proteccionismo, o sea, cuando queremos ir generando una industria, bueno, el comercio internacional está sometido a control del sector público para salvar la industria y la agricultura nacional de la competencia extranjera. Hoy por hoy nosotros tenemos que generar un proteccionismo, porque si no, estamos totalmente derrotados. Fíjese que le pongo un país en desarrollo, los proteccionistas dicen que tiene una industria incipiente, necesita protección para poder desarrollarse. O sea, nosotros tenemos que tener una protección, no puede entrar de todo. Porque entra el mueble chino y obviamente que va a ser mucho más barato que el mueble de quebracho, que le va a durar toda la vida. Va a pasar de su abuelo a la casa de familia de su padre, y de la casa de familia de su padre a pasar a su casa, y no el mueble chino que le va a durar 5 años, porque después, como ya dijimos en una clase pasada, los cajones empiezan a doblarse, la tapa empieza a abrirse, porque es aglomerado. Sí, claro, perfecto, es más barato, y es prácticamente, tiene un lindo dibujo cuando usted va y lo compra.
pero sepa que tiene una vida útil, porque es chino. En cambio, un mueble nacional es un mueble hecho con madera argentina y debidamente estacionada. Obviamente que es necesario la elevación de barreras aduaneras para proteger la industria nacional. Las políticas arancelarias establecen fuertes aranceles a productos que se importan del extranjero para elevar su precio en el mercado interno. Por ejemplo, la Unión Europea nos hace eso con los productos agrícolas, por eso es mala compradora nuestra. Y no le digo Estados Unidos. Estados Unidos subvenciona cada estado sus productos agrícolas, entonces no nos compra a nosotros. Por eso tenemos que ir a venderle a los chinos, tenemos que vender en Asia, porque ni Estados Unidos ni Europa nos van a comprar, porque los productos agrícolas y ganaderos están subvencionados. Muy bien, y así llegamos a lo último, y ya estamos terminando, y realmente con una prolijidad espectacular, porque son las 21:53, entonces Fundarena prolijito les va a decir que en materia de importación-exportación, o sea, en la balanza comercial que vimos, para la importación se utiliza lo que se conoce como el valor CIF. Es decir, CIF viene de las palabras americanas o inglesas, Cost, Insurance and Freight, o sea, costo, seguro y flete. Quiere decir que si yo compro, por ejemplo, una máquina de rayos X para un hospital nacional a Alemania, el exportador de Alemania nos dice al importador argentino, yo le pongo la máquina de rayos X en el barco, en el container respectivo y me desentiendo. O sea, si tiene algún problema, usted tiene que pagar el costo, el seguro y el flete. Ahora, si nosotros exportamos, hacemos lo mismo. Es decir, macanudo, le decimos a Alemania, como yo les decía, que nos compre soja, por decir así, o decirle que nos compre miel, bueno, cantidades industriales de miel. Muy bien, entonces, teóricamente, sería por el valor FOB, que quiere decir Free on Board, o sea, libre a bordo. Quiere decir que yo pongo el container en el barco o en el avión y me desentiendo. Teóricamente, si el avión se cae, el problema lo tiene que tener el que me compró. Pero no es así. Y acá viene nuevamente el problema del deterioro de los términos de intercambio. Porque el que nos compra nos dice, sí, perfecto, macanudo, pero usted me va a tener que pagar el costo, el flete y el seguro. No, pero dígame, si yo soy el que le está comprando, usted es el importador, perdón, yo soy el que le está vendiendo. O sea, usted es el comprador. Quiere decir que yo tengo que ampararme en la cláusula FOB. No, ¿qué cláusula FOB? Acá me paga todo. Me paga Lufthansa, me paga el seguro en la mercadería, me paga el flete, si no, no le compro. Entonces, esto está bárbaro en los papeles, pero en la realidad estamos absolutamente arrodillados a que nos compren los países de Oriente. Por eso comercializamos con Oriente y deberíamos, en este momento, se los digo sinceramente, yo ya no pensaría en el tema de la industria. Trataría de incrementar mucho más el tema de la materia prima. Por ejemplo, el langostino, que se pesca en la Argentina, tiene una colocación no solamente en Oriente, sino en Europa muy grande. Entonces, dediquémonos a pescar. Problema es que usted llega a la milla 199 y está viendo una ciudad, porque es impresionante la cantidad de barcos chinos, barcos de Vietnam, barcos de países orientales que están pescando en nuestro mar territorial argentino. Y ahí tenemos un gran problema, porque es obvio y evidente que nuestra plataforma submarina tiene muy buenos recursos ictícolas y hay que aprovecharlos. Yo todavía me quedo pendiente y dije que lo voy a ver en una de las clases que me queden, el tema de la pesca, y vamos a hablar de nuestro canciller, de don Felipe Solá, no se va a escapar. Lo que pasa es que yo quiero ir dando en cada clase una unidad completa como para que ustedes tengan ya el material para ir estudiando y vayan aprovechándolo. Bueno,
Quedando 3 minutos, hemos culminado y les pregunto si tienen alguna duda, si quieren que volvamos sobre algún punto. En estos 3 minutos los escucho. Muy bien, veo que así. Adelante, Alejandro, dígame usted. ¿Quería hacer alguna pregunta? Doctor, a mí me quedó una duda sobre cuentas corrientes, A ver, porque ¿quién se me es? cortaba el ¿Quién internet y es? no lo escuchaba bien. Adriana, ¿Quién es? ¿Cómo? Adriana, Adriana. Bien, a ver, espéreme que vamos a ubicarla bien, Adriana. Bien, a ver. Déjeme ver. Adriana Leguizamón. sí, doctor. Muy bien. Coménteme, a ver, ¿qué duda le quedó en la cuenta corriente? Se me cortaba el internet y no alcanzaba a escuchar lo que decía, doctor. Bueno, yo lo que le digo es que en la cuenta corriente, que es el primer rubro, usted tiene 4 subrubros, de los cuales el más importante es las mercancías que conforman la balanza comercial. O sea, la diferencia entre lo que nosotros importamos y lo que exportamos. Entonces, esa diferencia le va a dar el saldo exportador neto. Lo que exportamos es lo que vendemos al exterior, lo que importamos es lo que compramos. Luego tenemos los servicios, y dentro de los servicios tenemos el flete, tenemos los viajes y turismo, que en realidad yo no se los comenté, aprovecho ahora, gracias a la pregunta de Adriana, para decirle que cuando hablamos de viajes, hablamos de lo siguiente. Si usted vuela al exterior en Aerolíneas Argentinas, la plata queda en el país y lo anotamos en ingresos. Ahora, si usted vuela como volaba por TAM o vuela ahora que desapareció, se fue de la Argentina TAM, vuela por Emirates o vuela por American Airlines, la plata se va para afuera. Si usted viaja y consume en el lugar donde viaja, que es lógico que lo haga, por tarjeta, la plata se va para afuera. Por eso el gobierno en la época de Cristina le cobraba el 30% sobre los gastos que usted hacía en el exterior en tarjeta. Y hoy el precio del dólar en realidad en el mercado es de 99, casi 99,53, casi 100 pesos. Y usted va a decir, ¿por qué sale 153 entonces? Y por el porcentual que le pone el gobierno si usted quiere comprar dólares. Porque evidentemente usted está adquiriendo dinero extranjero. Luego de los fletes, los viajes, tiene las patentes o los royalties. Luego tiene las transferencias, que es el caso de que de un país a otro se reciban donaciones o se hagan donaciones. Más o menos ahí le quedó, Adriana. Sí, doctor, muchas gracias. No, por favor, te las merece. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, una ¿Quién última es pregunta. la que Natalia me está Maselli. hablando? ¿Es Natalia Marta? Maselli. No, Natalia Maselli. Ah, bien. A ver, Acá, ¿me Natalia, ve? dígame. Una pregunta. Cuando dijo la balanza comercial, ¿está adentro de la balanza de pago o la balanza de pago está dentro de la balanza comercial? Esa es la duda que me quedó. Y mire, fíjese, usted agarra rubro, cuenta corriente, subrubro, mercancía, igual balanza comercial. La balanza comercial está dentro de la balanza de pagos. No, la balanza de pagos está dentro de la balanza comercial. ¿Me explico? Sí, entonces lo puse bien. Había puesto como que la balanza comercial es parte de la balanza de pago. O sea que Es ahí correcto, está, es perfecto. correcto. Ahí está. Usted puede Entonces lo entendí bien. abundar. En realidad se refiere a las mercancías, que es un subrubro del rubro cuenta corriente. Perfecto, gracias, profesor. Como siempre, muy No, claro. por favor, ustedes las merecen. Y así con un lenguaje claro y no embarullado, he tratado de darles algo que es muy importante, porque el país tiene que entender
que tiene que llenar el mundo de banderas argentinas. Nuestros productos tienen... Acá, ya les digo, se fabrica miel, acá se fabrica, se planta el kiwi. Yo tengo un amigo que exporta en unas cajitas chiquitas abejas reina a Alemania porque dicen que allá se fecundan mucho mejor y logran una polinización, las abejas de esa abeja reina, mejor que las que tienen ellos. Y son unas cajitas así que exporta. Entonces, es cuestión de buscar rubros no tradicionales y que el Estado subvencione esa producción y le diga, no, mire, la verdad que no le voy a cobrar semejante derecho de exportación, voy a bajar un poco y le voy a dar un subsidio para que usted produzca mucho más. Entonces, si a usted le va bien al Estado. Y esa era la idea de Adam Smith, que se preocupaba en que la actividad privada fuera floreciente, porque si la actividad privada le iba bien, entonces el Estado no iba a tener problema en cobrar los impuestos. Ahora, si lo vamos a matar al que exporta, si lo vamos a matar al que produce, entonces empiezan a dibujar los números. Y ahí estamos complicados. Doctora Adriana. Adriana, ¿y en qué nos perjudica, por ejemplo, hace rato cuando empezó la clase, escuché que ya no vamos a exportar más carne? Bueno, exactamente. Fíjese usted, nosotros tuvimos un problema en la época del pingüino. Resulta que después del tema de las retenciones al campo, perdón, que fue posterior, anteriormente a eso, quiso él poner un impuesto a la exportación de carne y nosotros en el mundo tenemos algo que es muy importante, se llama la cuota Hilton. Es decir, suponga usted una torta. Bueno, cada país tiene asignado un porcentaje de exportación de carne que se llama la cuota Hilton. Por ejemplo, Argentina tenía un 7%, otro país tiene un 8%, otro país tiene un 9%, otro país tiene un 4%, otro tiene un 5%. Bueno, nosotros tenemos esa cuota Hilton. Resulta que como se enfrentó Kirchner con la sociedad rural, les dijo que lo que habían vendido por contratos no se los iba a permitir exportar, que se lo arreglaran como pudieran. Claro, si usted hace un contrato con Francia, un contrato con Dinamarca, un contrato con Suecia, lo tiene que cumplir. Porque si usted incumple ese contrato, no nos compran más. Entonces no solo que perdimos esos mercados, sino que nos fueron cortando y reduciendo la cuota Hilton. Y la parte que teníamos se redujo de un 7 casi a un 4%. Y ese es el rey, lo que faltó, se lo agarraron Uruguay, lo reclamaron Uruguay y Brasil. Entonces, hacemos las cosas mal. Por lo tanto, nosotros en este momento no estamos teniendo posibilidades de exportar mucha carne. Tenemos que tratar de exportar lo más que podamos, a ver si podemos ampliar un poquitito esa cuota Hilton, y entonces volvemos al modelo agroexportador, o sea, agrícola-ganadero. Porque no tenemos, el mundo necesita comer, el mundo tiene hambre, y nosotros le podemos dar de comer, y nos dimos el lujo de decir, no vamos a cumplir los contratos con los compradores extranjeros. ¿Responde eso a su pregunta? Sí, doctor, me quedó la duda porque justo escuché en la noticia que ya no exportamos más carne y bueno, por eso le pregunté. Y bueno, ese es el motivo. Ese es el motivo. Hacemos las cosas mal. Y lamentablemente no se puede violar estas disposiciones internacionales del comercio, que por otra parte ya nos arrodillan. Entonces, si encima nos queremos poner exquisitos, porque nos peleamos entre nosotros, y el comprador está esperando a recibir la mercadería. Y entonces una vez que la reciba nos paga. Bueno, si no recibe no nos paga. Pero además no nos compra más. Y ese es el problema que hemos tenido. Bueno, ya habiendo pasado con exceso, es decir, ya siendo las 22:07,
de todos modos, este tema lo podemos volver a conversar, lo podemos volver a hablar, y sin perjuicio de ello, ya les comento que en la clase que viene comenzaríamos con la economía monetaria y con los, o bien en una de esas la da Leandro porque a él le gusta y yo doy el Banco Central y él da el dinero, funciones del dinero, características, así que voy a hablar con él a ver qué quiere dar este miércoles, o bien continuar con la parte de la unidad 11 que se refiere a recursos y gastos públicos. Y eventualmente el lunes que viene yo podría dar o economía monetaria o avanzamos hacia la unidad séptima que se refiere a un tema no menor que quiero tratar con detenimiento, que es la inflación. Bueno, que tengan buen lunes, buen principio de semana y el miércoles con Leandro a las 20:30. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Y no Gracias. falten. Buenas noches. Buenas noches. No falten porque esto, estudiarlo solo, es muy, muy, muy complicado. Y nosotros le vamos a preguntar lo que damos en clase. Fíjese, nada más que eso. Buenas noches, chicos. Buenas noches, doctor. Chao, gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Ok.